Libro Historia de los Judíos. Oseas es una figura misteriosa, era un profeta, y en ciertos aspectos su escrito es uno de los más impenetrables de toda la Biblia. Su tono es a menudo oscuro y pesimista. Tenía el poder que habría de ser característico de tantos autores judíos de expresar el sentido del sufrimiento, pero dando a entender que conservaba una inextinguible chispa de esperanza. Es posible que fuese un reformado en su forma de ser. Se lamenta de que la prostitución y el vino hacen perder el juicio. La sexualidad en particular suscita su aversión. Dice que Dios le ordenó desposar a la prostituta Gomer y tener hijos con ella. Gomer representa tanto a las prostitutas rituales de los templos paganos como a la propia Israel, que abandona a su verdadero esposo Yahvé para fornicar con Baal. Denuncia a todas las instituciones del norte, más aún cree que el norte jamás debió existir. Bueno, no creo eso, pues Israel y Judá en rigor era una sola entidad. Eso sí es cierto. En los tiempos de David llegaron a ser Judea una sola entidad. Las soluciones políticas eran inútiles. La purga de Jehú perversa. El sacerdocio organizado era un escándalo. Como emboscada de bandidos es la pandilla de sacerdotes asesinan por el camino de Siquem y cometen infamia. Los colegios de profetas en los santuarios reales y otros lugares no eran mejores. También el profeta tropezará contigo en la noche. El profeta es un necio, un loco, el hombre del espíritu. Bueno, esto es lo que él dice, que para ellos parecían locos, pero que sabían que eran hombres del espíritu. De modo que Israel, con sus propias instituciones, estaba condenado y sería llevado al exilio. Sin embargo, a la larga eso no importaba porque Dios amaba a su pueblo. Castigaba, pero perdonaba. El que hirió en castigo no vendará. Después, en una frase sorprendentemente profética, añade: al día tercero nos levantará para que vivamos en su presencia. Lo que importaba no era la preparación material, sino un cambio en los corazones humanos. El amor a Dios, la respuesta al amor que Dios nos profesa, es lo que aseguraría la redención de Israel y permitiría que un residuo purgado y purificado mantuviese la fe en el futuro. Este notable mensaje en que por primera vez un pensador israelita parece concebir una religión del corazón, separada de un Estado concreto y una sociedad organizada, fue recibida en una Judá que estaba aterrorizada por el derrumbe de su vecino septentrional y temía un destino análogo. Judá era más pobre que el norte, más rural, estaba menos dominada por la política del poder militar y se hallaba más cerca de las raíces del culto de Yahvé. Aunque tanto la narración bíblica como las excavaciones de Jerusalén en 1961 a 1967 aportan pruebas de un retroceso hacia el paganismo. La gente común de la tierra, los Amarets, eran importantes ahí. Aparecieron por primera vez en la historia en el 840 a.C., cuando derrocaron a la despótica reina viuda Atalía, que se apoderó del trono e introdujo en el templo el culto de Baal. El segundo libro de los Reyes aclara que en la restauración constitucional que siguió se renovó el concepto de la democracia teocrática. Fue un hombre de religión, Joiada, quien encabezó el alzamiento popular e insistió en que debía reconocerse al pueblo como una fuerza política y constitucional. Joiada hizo una alianza entre el Eterno, el Rey y el pueblo para ser el pueblo del Eterno. Entre el Rey y el pueblo también hizo pacto. En ningún otro tiempo después podría haberse elaborado un acuerdo tan novedoso. En efecto, a medida que las sombras del imperialismo cayeron también sobre Judá, los Amarets recibieron el derecho
concreto de elegir al rey si la sucesión en el trono era dudosa. Cuando cayó Israel, Ezequías, rey de Judá, cuyo ejército profesional era reducido muy inferior al antiguo ejército de carros del norte, usó el apoyo de los amarets para volver a fortificar Jerusalén, construyendo una nueva muralla sobre la loma occidental. Él, cobrando ánimo, reparó toda la muralla que estaba derribada, alzando torres sobre la misma y levantando otra muralla exterior. También se preparó contra un sitio asirio, perforando el túnel de Siloam, de modo que llevó el agua del arroyo Gijón a una cisterna excavada en la piedra. Después un canal transportaba el excedente al arroyo Cedrón. La ciudad tenía acceso a esta amplia cisterna sin que los sitiadores supiesen lo que se había hecho. También esto se describe en la Biblia y fue sorprendentemente confirmado cuando se exploró el túnel en 1867 al 1870. Una inscripción en hebreo de la época que registra la terminación de la obra fue hallada sobre los muros. Esta es la historia de la perforación. Mientras los excavadores levantaban el pico, cada uno hacía sus compañeros, y mientras aún restaban 3 codos por perforar, se oyó la voz de un hombre que llamaba a su compañero, pues había una grieta sobre la roca a la derecha y a la izquierda. Y el día de la perforación los excavadores golpearon cada uno en dirección a su compañero, pico contra pico, y el agua empezó a fluir de la fuente al estanque 1200 codos. De hecho, Jerusalén sobrevivió un fiero sitio del rey asirio Sennacherib en 701 a.C. El instrumento salvador no estuvo representado tanto por los muros y las cisternas como por un violento episodio de peste bubónica llevada por ratones que asoló el campamento asirio. Un episodio al que el historiador griego Heródoto se refirió más tarde. En el segundo libro de los Reyes se describe el episodio como un hecho milagroso, y así es seguro que fue. Y sucedió aquella noche que vino el ángel del Eterno e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 de ellos, y cuando se despertaron por la mañana, los hombres no habían más que cadáveres. Los gobernantes de Judá también buscaron la seguridad en distintas alianzas con pequeños vecinos e incluso con el extenso y débil Egipto. La caña rota que penetra y traspasa la mano del que se apoya sobre ella, según se burlaban los asirios. No obstante, cada vez más los gobernantes y los pueblos de Judá comenzaron a relacionar su destino político y militar definitivo, ideología y comportamiento moral. Al parecer se difundió el concepto de que el pueblo podía salvarse únicamente mediante la fe y las obras. Si bien el concepto de una solución religiosa para el problema nacional de la supervivencia, precisamente la idea opuesta a la que llevó a Israel a la monarquía en tiempos de la invasión filistea, orientó a su vez a Judá en 2 direcciones divergentes. ¿Cuál era el modo más eficaz de apaciguar a Yahvé? Los sacerdotes del templo de Jerusalén arguyeron que podía obtenerse ese resultado únicamente destruyendo de una vez para siempre las prácticas sospechosas del culto de los antiguos lugares sagrados y los templos provinciales, y concentrando el culto exclusivamente en Jerusalén, donde podían mantener toda la pureza de la ortodoxia. El proceso se aceleró en el 622 a.C., cuando durante las reparaciones en el templo, el sumo sacerdote Hilquías descubrió un libro de antiguos escritos, quizás el texto original del Pentateuco. Tal vez solo el libro del Deuteronomio, que reproducía el pacto entre Dios e Israel y culminaba en las terroríficas maldiciones del capítulo 28. Este descubrimiento provocó pánico porque parecía confirmar las advertencias proféticas de Oseas y sugería que el destino del norte estaba
a un paso de repetirse en el sur. El rey Josías se rasgó las vestiduras y ordenó la reforma total del culto. Se procedió a la destrucción de todas las imágenes, se cerraron todos los altos, hubo una masacre de sacerdotes paganos, heterodoxos y heréticos, y la reforma fundamentalista culminó en una solemne celebración nacional de la Pascua, en una forma que nunca vista antes en Jerusalén. De modo que por una extraña paradoja, que para mí no lo es, sino que fue de Dios, a las raíces del pasado religioso de la nación fue el templo de Jerusalén introducido como una innovación casi pagana por Salomón. De modo que por una extraña paradoja, el principal beneficiario de este retorno a las raíces del pasado religioso de la nación fue el templo de Jerusalén, introducido como una innovación casi pagana por Salomón. El poder de sus sacerdotes aumentó bruscamente y el templo se convirtió en el árbitro nacional o en todo caso oficial de toda la verdad religiosa. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante estudiando esta historia de los judíos, que es que nos explica aún más en nuestra Biblia. Que el Señor los bendiga.